Bien, continuando previamente con el tema de las tablas, es bueno echar un vistazo a nuestro Word, cómo se ha desplegado, y notamos que en la parte superior faltan las reglas. Esta herramienta de Word es muy importante en el trabajo tanto de párrafos como de tablas. Entonces, si en este momento tu Word no tiene las reglas visiblemente, tú tienes que activarlas. ¿Cómo las activas? Te vas a Vista, haces clic en Vista y te va a salir, ¿no?, un cuadradito con la palabra regla. Le haces clic y las reglas se activan, tanto la horizontal como la vertical, ¿no? Ya sabemos que la regla tiene los botoncitos de sangría, ¿no? Primera línea, francesa, es esta de acá, y la izquierda, que es esta de acá, ¿no? Esta es la francesa. Y al otro lado la sangría derecha. Entonces, es muy importante poder trabajar dentro de las tablas, también se hacen sangría. Dentro de un momento lo vamos a ver. Bien, entonces ahora viene el concepto de tabla. ¿Qué es una tabla? Una tabla es un arreglo de filas con columnas. Columnas son los datos que están ordenados en forma vertical, ¿no? Entonces, ahorita acabo yo de seleccionar una columna. Y fila se sobreentiende que es el horizontal. La intersección o el cruce de una fila con una columna se le llama celda. Entonces, en otras palabras, una tabla también es un conjunto de celdas. ¿Correcto? Están ordenadas en forma horizontal y vertical. La vertical se le llama columnas, las horizontales se le llama filas. Y en la cuestión de cuando se usa una tabla para almacenar datos, entonces la fila cambia de nombre y se le llama registro, ¿no? Y la columna deja de llamarse columna y se llama campo. Todas las columnas, si tú te percatas, tienen un nombre. Entonces, toda tabla debe tener un nombre al principio de cada columna. A esto se le conoce como cabecera de columna. Entonces, todo el conjunto sería la cabecera de la tabla, que son los nombres de las columnas, que es un nombre afín de lo que va a venir en las filas sucesivas. O sea, ya te está diciendo el nombre del contenido, nombre de letra, acá está su nombre, por ejemplo, la versión mayúscula, la versión minúscula. O sea, cada, cada campo tiene un sentido, ¿no? Ese es en el concepto de tabla cuando se aplica a almacenar gran cantidad de información que se llama tabla de datos y el conjunto de tabla de datos se le llama base de datos. Bien, entonces, ahora sí ya sabemos que es una tabla. Bien, prosiguiendo. ¿Cómo construyo una tabla? ¿Cómo inserto una tabla? En el menú, vamos a encontrar la opción insertar. Entonces, esta es la forma de cómo construir, cómo insertar una tabla en mi hoja de trabajo. Entonces, al hacer clic, se desprenden varias opciones. La primera se llama insertar tabla también. Hay dos nombres parecidos, pero cumplen funciones muy parecidas. Es casi lo mismo. Esta es cuando el usuario tiene una idea de lo que quiere. Por ejemplo, basta poner el mouse encima y ya te muestra una vista previa de tu tabla. En este caso te ha puesto solo una celda. Si yo muevo mi mano hacia el lado derecho, ya me muestra dos celdas, tres celdas, cuatro celdas. Si yo muevo mi mano, solo estoy moviendo la mano, no hago clic todavía. Bajo mi mano, ya tengo dos filas, tres filas. Supongamos, esta es mi tabla, entonces quiero cuatro columnas, tres filas. En la última celda, donde estoy moviendo el mouse, ahí hago clic y listo, desaparece todo el menú, ¿no? Y me queda la tabla construida. Entonces, ahora sí tengo mis cuatro columnas y mis tres filas. Entonces, esa es la forma rápida, abreviada, pragmática, usando esto que está acá. Entonces, conforme tú muevas tu mano, te muestra una vista previa en la hoja de trabajo. Si no, pues pulsa la tecla escape y no pasa nada.
Listo, vamos con la segunda opción. La segunda opción dice insertar tabla. Resulta que acá sí sale una pantalla pequeña, ¿no? Vamos a ponerlo acá para que se pueda ver, donde sale predefinidamente 5 y 2. O sea, quiere decir que si tú ahorita le dices aceptar, te va a crear una tabla con 5 columnas y 2 filas. Entonces tú puesto lo puedes mover. Tú, por ejemplo, le dices, quiero una de 3 con 4 filas, ¿correcto? ¿Y cuál variante tiene esta opción? Acá te dice ancho de columna fijo. ¿Qué significa eso? Que la máquina va a calcular el ancho de la página y solo te va a hacer 3 columnas que ocupen el ancho. Pero si tú quieres ponerle una medida predeterminada, entonces mueves estos botoncitos y le dices pues la medida que quieres. Por ejemplo, yo le voy a decir que quiero de 3 centímetros. Supongamos, ¿no? Entonces le digo aceptar. Y en este momento, ¿ves? La máquina me ha construido, o sea, el programa Word, 3 columnas, como le dije, con 4 filas y cada una de estas tiene 3 centímetros de ancho. Entonces es otra variante de hacer, ¿no? Columnas con medidas determinadas, dependiendo pues de la situación en que te encuentres y qué problema tienes que solucionar. ¿No? Acuérdate que las herramientas informáticas son para solucionar problemas, para ayudarnos en nuestro trabajo, en nuestro quehacer diario, dependiendo en qué circunstancia está. A ver, entonces vamos a la siguiente opción, tabla. La siguiente opción se llama dibujar tabla. Y en este caso, ¿no? Se supone que yo tengo un boceto, ya sea en mi cabeza o en una hoja, de la forma de mi tabla. Entonces, al hacer clic acá, el puntero del mouse se transforma en un lápiz y yo comienzo a dibujar mi tabla. Supongamos quiero una tabla aquí, ¿no? La quiero en 3 partes y tú comienzas a dibujar tu tabla. Acá quiero, por ejemplo, dices 2 filas, pero en esta de acá quiero 3 y comienzas así sucesivamente a marcar. Esta quiero que sea una más delgada arriba y la de abajo que esté partida en 2. Y así sucesivamente vas construyendo tu tabla, ¿no? Por eso te digo, se supone que ya tienes tu boceto, una idea, para poderla construir, ¿no? Con tu lapicito. Eso sería la otra opción, ¿correcto? ¿No? Entonces, como vemos, no es muy complicado insertar una tabla en mi hoja de trabajo. ¿Listo? También puede hacer una conexión con Excel, te puede poner un pedacito de Excel, vamos a decir, en la hoja, ¿no? Donde tú puedes introducir tus datos, ¿no? Por ejemplo, acá puedo poner Juan, José, ¿no? Y acá le pones pago, por ejemplo, ¿no? Y comienzas a introducir tus datos, ¿no? 24, acá apenas 34 y así sucesivamente. Ya la tabla te sale hecha y, ¿no? Te muestra los datos que tú has introducido, ¿no? Al momento de hacerle clic, se activa como si fuese una hoja de Excel. Pues generalmente se usa esa opción cuando tú quieres construir algo y hacer cálculos en él, ¿no? Cálculos como sumas, restas, divisiones, por ejemplo, ¿no? Un pequeño ejemplo para que visualices, ¿no? Y acá yo le digo, pues que sume este más este, ¿no? Como Excel. Y este aquí lo copio por acá. Igualito como si fuese una hoja de cálculo, pero mini, chiquita, para que tú la puedas trabajar en tu Word. Para hacer cálculos pequeños. Con cálculos más sofisticados, directamente se hacen en hoja de cálculo y después se pueden exportar los datos, ¿no? Eso también se puede hacer. Listo, eso sería la opción de hoja de cálculo, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver la otra opción que es tablas rápidas. ¿Qué significa tablas rápidas? Tablas rápidas significa modelos ya preestablecidos, hechos por Excel.
¿no? Y que tú puedes tomar dependiendo de tu necesidad siempre, y tú lo modificas, ingresas los datos, los cambias, por ejemplo, voy a tomar esta tabla, ¿no? Y entonces, vamos a ver, se fue para el otro, vamos a ponerle en la otra hoja. ¿Listo? Para ver cómo me salió mi tabla. Entonces, una vez que tú insertas tu tabla, tú puedes cambiar los datos, ¿no? Todos estos datos de aquí, tú los cambias, los borras, haces un conjunto de cambios en, este es un modelo nada más. Entonces, tú lo único que haces es cambiar los datos, ¿no? Ahora, entre unos instantes, vamos a aprender nosotros a poder transformar los diseños preestablecidos. Entonces, repasando, puedo yo insertar una tabla directamente jugando aquí, ¿no? Puedo ponerla definiendo su tamaño, puedo dibujarla con un lapicito, puedo insertar una hoja de Excel y puedo usar una de los dibujos prediseñados que tiene Word. Entonces, esa es la forma de insertar tablas en Word. Bien, ahora para ver algunas habilidades que tiene el programa, voy a construir una tabla muy sencilla con unos datos muy sencillos y vamos a ver cómo la transformamos. Insertamos, eliminamos columnas, filas, etcétera, etcétera, ¿ya? Vamos a ver. Voy a insertar una tabla muy sencilla. Son simplemente con 2 campos y 2 filas. Entonces vamos a ponerle una cabecera a mi tabla. Y para cambiar de celda, pragmáticamente simplemente se pulsa la tecla tabulador y el cursor automáticamente salta a la otra celda. Cuando estoy en la última celda y pulso el tabulador, se pasa a la inmediata superior, a inferior, perdón. Entonces voy a introducir mis datos. Sencillo nomás. Pulso tabulador para que salte a la otra línea, ¿no? Escribo el dato y se acabaron. ¿Cómo hago para ponerle más filas? Pues la forma pragmática, ¿no? Es pulsar otra vez el tabulador y el computador va a crear otra fila. Entonces, cuando se está en la última celda, en la última, y se pulsa el tabulador, ¿no? El programa adiciona una fila al final de la tabla. Entonces, utilizando ese principio, voy a introducir los datos. Revistas, ¿no? ¿Cuántas revistas necesito? Una. Tabulador, ¿no? Blog, tabulador, uno. Tabulador, ¿no? Tabulador, pongo el dato, tabulador, y ven cómo me va adicionando filas. Tabulador, tabulador, y acabo, ¿no? Una vez que yo acabo, ya no necesito que puse el tabulador, simplemente me salgo de la tabla haciendo clic en un espacio vacío y la tabla queda. Como ven, no es muy complicado manejar, o sea, no es necesario construir la tabla con las filas o columnas con las filas sobre todo, que uno quiere. Basta que tenga la idea de cuántas columnas necesito, comienzo yo a digitar mi data, como se le dice, con su cabecera y sus datos, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a aprender a modificar el aspecto de mi tabla. Bien, ahora veremos cómo selecciono, ¿no? Cómo elijo como una columna o una fila. Para esto yo tengo que tener presente lo siguiente. El puntero del mouse me ayuda bastante. Por ejemplo, quiero seleccionar una columna. Entonces muevo mi mouse y cuando voy a llegar al límite de la tabla, veo que el mouse cambia de forma. Fíjense, ve. Bien, se convierte en una flechita negra que apunta hacia abajo. En ese instante yo hago clic
y toda la columna queda seleccionada, ¿no? A ver, repito el proceso. Muevo el mouse y cuando lo tengo ahí, se pone esa flechita negra. En ese instante yo hago clic y toda la columna queda, o todo el campo, como quiera llamarlo, queda seleccionado. ¿Qué pasa cuando quiero seleccionar una fila o un registro? Eso sí es más sencillo. Te colocas en el lado izquierdo, haces clic y toda la fila queda seleccionada, ¿no? Y para seleccionar una celda, colocas el puntero del mouse y fíjate cómo cambia de forma el punterito, se pone una flecha oblicua. En ese momento, la celda queda seleccionada. Repito, pones el puntero del mouse en la celda, lo ves que se transforma en una flechita, haces clic y la celda queda seleccionada. Entonces, puedo seleccionar columnas, puedo seleccionar filas o puedo seleccionar celdas. ¿Y qué haría para seleccionar varias celdas? Pues por arrastre, ¿no? Hago clic, muevo mi manito y selecciono, por ejemplo, en este caso, 3 celdas. Lo mismo que hago en sentido vertical, lo puedo hacer en sentido horizontal. Muevo mi mano y, por ejemplo, imaginemos que tiene más columnas, ¿no? Y es seleccionado. Esa sería la forma de seleccionar columnas, filas y celdas. ¿Cómo modifico el ancho? El ancho también se hace con el mouse en la forma pragmática. Hay otra forma de hacerlo, ahorita lo veo. Pero vamos a hacerlo por lo práctico. Cuando yo coloco el mouse justo en el límite entre celda y entre columna y columna, veo cómo cambia la figura del mouse. Se ponen 2 rayitas con unas flechitas que apuntan a la izquierda y a la derecha. En ese momento yo hago clic y puedo mover mi mano y toda la columna se modifica al ancho que yo deseo. Lo mismo puedo hacer en el otro lado. Hago clic, veo que el mouse cambia de forma y yo puedo modificar mi tabla. ¿Ven? La tabla ha quedado completamente diferente a como estaba hace unos instantes. Entonces, repito, colocas el puntero del mouse, cuando cambia de forma, haces clic y mueves tu mano, ya sea hacia la izquierda o a la derecha, dependiendo de lo que quieras hacer. Lo mismo sucede aquí, ¿no? Coloco el punto, cambia de forma y muevo mi manito para poder modificar el ancho. ¿Cómo lo haría de otra forma? Bueno, primero te colocas, vas a disposición de tabla y acá tienes altura y alto. Entonces, si yo quiero modificar toda la columna, entonces debo seleccionar la columna. Y ahora sí, muevo acá la medida y se va agrandando. ¿Correcto? Repito, seleccionas toda la columna, ya sabes que aparece la flechita, haces clic y modificas el ancho a que tú quieres. Lo puedes aumentar o lo puedes disminuir. ¿Qué pasaría con las filas? Las filas es semejante, ¿no? Acá tienes, este es el manejador de altura. Entonces, hago clic y lo puedo hacer más grande, más alta, vamos a decir así. ¿Correcto? Toda la fila, ¿no? O puedo disminuir su tamaño también, dependiendo de lo que uno desee hacer, pues, ¿no? Eso es importante. Entonces, ya sabemos cómo modifico el ancho con el mouse o el ancho con selecciono. Hay que seleccionar la tabla para que salgan los menús, ya sea el diseño, que son los colores, o la disposición. En este momento estamos haciendo la disposición. ¿Listo? A ver, vamos a ver. El texto dentro de las celdas también se puede modificar. Por ejemplo, ¿no? Yo puedo poner al centro el título, puedo ponerlo a la derecha o puedo ponerlo a la izquierda como estaba en un principio. Ya depende del diseño que se quiera hacer. Lo mismo se puede hacer en otra celda. O de lo contrario se hace en bloque. En bloque selecciono todas las filas y a todas las pongo al centro, o a todas las pongo a la izquierda o a todas las pongo a la derecha, ¿no? Es en bloque, para hacerlo en bloque, selecciono toda la columna. Lo mismo, toda la fila. Y la columna sería lo mismo.
¿no? También lo puedo poner al centro, lo puedo poner a la derecha, todos los datos, pero para eso la columna tiene que estar seleccionada. Por ejemplo, quiero poner los números al centro, selecciono toda la columna y digo que se pongan al centro. ¿Ve? No es tan complicado el asunto.